Ahora sí, ¿ya estamos en vivo? Sí. Ya, buenas tardes a todas, o todas, todes y todos los que nos están viendo en esta tercera sesión de conversatorios desde el Gulumapu. Primero que nada, agradecer a Esther que esté aquí con nosotras, agradecerle que aceptó su invitación para conversar un ratito con nosotras. Y bueno, para comenzar, mi nombre es Irma Avendaño Oyarzún, pertenezco a la Asamblea de Mujeres del Gulumapu. La experiencia de ser mujer y reconocerse como tal abarca tanto una experiencia personal como colectiva. Desde la colectividad confluyen una serie de elementos que guardan relación con reconocernos desde el territorio que habitamos y las luchas que nos anteceden, es decir, como una historia. La historia militante del pueblo chileno y en particular de la mujer como sujeta revolucionaria abre diversas expresiones que pueden tomar formas individuales, colectivas, dentro de la institucionalidad y también afuera de. A 47 años de la dictadura militar, en Chile, la recuperación y reconocimiento de esta historia sigue siendo un campo de tensiones e invisibilizaciones. La violencia política sexual que se ejerce contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos y es además una amenaza a la democracia. Esta forma de violencia restringe las opciones y limita la capacidad de las mujeres para influir en la vida política, impidiendo que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y que se benefician de estos procesos. Estando hoy a puertas de cumplir un año de la revuelta social y en medio de 2.500 querellas por violaciones a los derechos humanos producidas por el Estado en el año 2019, se nos hace importante reforzar bajo una mirada feminista conceptos como violencia política, mecanismos de control social, violencia político-sexual y poder. Bajo esta mirada es que abrimos la sesión de hoy con el objetivo de crear memoria y un espacio de discusión acerca del rol que hemos ejercido las mujeres en esta lucha política durante nuestra historia. ¿Cuáles son las dificultades que hemos enfrentado y seguimos enfrentando? ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear un espacio más justo para nosotras? ¿Y qué luchas debemos tomar para acabar con la impunidad que ha sido histórica? Para desarrollar esta conversación, las invitadas que nos acompañan en esta tercera sesión son Esther Hernández Cid, perteneciente al Centro Cultural por la Memoria La Monche, Vivian Palacios Franco, abogada feminista e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM Huelmap, y de la Comisión de Derechos Humanos de la ABOFEM. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Lo más bien, gracias. ¿Nos podrías dar una pequeña introducción de tu labor y de tu persona para que la gente que está viéndonos se empiecen a familiarizar contigo? Ya. Bueno, yo tengo 70 años cumplidos, soy exministra, soy asistente social, jubilada, con una jubilación fantástica, ya se imaginarán. Yo trabajé durante muchos años en el Arzobispado de Concepción, desde el 75 al 91, 92, y, y siempre he trabajado con las experiencias de las mujeres en distintas organizaciones. Yo me río siempre porque trabajé en puras iglesias. Trabajé en la iglesia católica, trabajé en la iglesia luterana y en la iglesia pentecostal con programas de mujeres. En la iglesia católica no, porque ahí trabajé durante la dictadura. Y dentro de lo que son las organizaciones sociales, durante la dictadura estuve formando parte del CODEM, que era el Comité de Derechos de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Estuve en la Janequeo, estuve en hartas organizaciones, siempre me voy dando cuenta que me caracterizo por estar en varias organizaciones. Ahora, multifacética. Y ahora empezamos a trabajar un poco antes de los 40 años del golpe, con algunas compañeras que habían sido ciertas prisioneras políticas. Hicimos un libro, Los Muros del Silencio, que lo lanzamos en Temuco. Y después empezamos a conmemorar los 40 años del golpe formando una red de mujeres por la memoria. Y a raíz de esa red de mujeres por la memoria, después creamos una organización donde habían feministas jóvenes y las que acumulamos más años, nosotras, y formamos el Centro Cultural por la Memoria La Monche.
Y el Centro Cultural por la Memoria de la Monche, lo que queríamos rescatar era la memoria, ¿cierto?, de las mujeres invisibilizadas durante todos estos periodos, tanto dentro del periodo, ¿cierto?, de dictadura, y antes, obviamente, y dentro del periodo de, entre comillas, la pseudodemocracia. Y entonces visibilizar, ¿cierto?, esta experiencia y esta historia de las mujeres que habían vivido situaciones de represión política. Y con la colectiva Urdiendo Memoria iniciamos un proceso en que fuimos invitadas por feministas jóvenes a trabajar la violencia política sexual a través del arte. Entonces ahora, hicimos un mural fotográfico visibilizando la violencia política sexual y ahora hicimos una obra de teatro. Ahora estamos escribiendo un libro y nos falta el último sueño, porque fueron 4 sueños que tuvimos. El último sueño, nos falta hacer una película. Ahora estamos escribiendo el libro. Así que qué interesante eso, va a ser cuando salga eso. sí, pues, Ahí la vamos a obra estar de todas. teatro, la obra de teatro la interpretamos nosotras, somos nosotras quienes interpretamos la obra y las jóvenes feministas ¿cómo se llama? La directora de teatro, sociólogas, antropólogas, o sea, todas trabajamos de un trabajo autogestionado, un trabajo político, un trabajo transversal y colectivo, o sea, todo se va haciendo en colectivo. Así que no, ha sido una experiencia hermosa, muy hermosa esa experiencia, y sanadora, reparadora. Por supuesto que sí, ¿cierto? Me lo imagino que así tiene que ser. Sí, Qué admiración, sí, Esther, por todos tus años de trabajo, ¿cierto? Una gran contribución a la sí, sociedad de tu parte. sí. Bueno, también para contarles que nuestra segunda invitada, Vivian Palacio, está en otra actividad que yo creo que dentro de unos 5 minutos se va a estar agregando a la transmisión en vivo, así que ahí ella va a hacer su presentación. Para que sigamos con esto, vamos a comenzar con la pregunta, ¿le parece? Sí, por supuesto. Ya, la primera pregunta inicial es algo más general y para comenzar con esta conversación. Esta pregunta dice así: ¿cuál es la responsabilidad del Estado frente a la violencia sexual que existe en la actualidad contra las mujeres y contra la infancia, que también se vio muy fuertemente representada en dictadura? Entonces, ¿cuál cree Ah, usted que es la responsabilidad del Estado frente a este sí. fenómeno? Lo que pasa es que los estados en general, ¿cierto?, firman convenios y tratados, ¿cierto?, y se responsabilizan de que no exista, de que se vaya disminuyendo la violencia en general en contra de las mujeres. Está la Convención Belén do Pará, está el Estatuto de Roma, está la Convención de la Erradicación de todas formas de violencia. Todas esas convenciones Chile las firmó y está obligado, ¿cierto?, a hacer políticas generales respecto a la violencia. Pasa que lamentablemente aquí en Chile, ¿cierto?, se hace todo en la medida de lo posible. Cuando se decretó, ¿cierto?, todo lo que es la ley de violencia intrafamiliar. Fíjate que ya la palabra es violencia intrafamiliar, el concepto. Entonces, se puso solamente como la familia, te fijas, o sea, era la familia la responsable, era la familia la que tenía que ver todos estos temas. Y hemos visto, ¿cierto?, la cantidad de mujeres asesinadas, femicidios, las famosas garantías no sirven de nada, que, por ejemplo, dicen, no, si las cautelares no sirven de nada porque no va a haber un carabinero para cada mujer que está siendo, ¿cierto?, agredida. Y además entonces se limitó solamente a la violencia intrafamiliar y se dejó fuera todo lo que era la violencia sexual, ¿ya? La violencia sexual lo tiraron por otra ley, que es la ley de delito sexual, ¿ya? Pero no con una perspectiva feminista, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se llama? Todo lo que fue la violencia política sexual durante la dictadura, tampoco, porque se hablaba solamente de apremios ilegítimos.
y la ley de tortura solamente el año 2016, en diciembre del 2016 se reconoce que hubo tortura, o sea, sale una ley y ahí recién se pueden empezar a hacer las demandas civiles, las querellas en contra de los agresores, en contra de las Fuerzas Armadas y civiles, ¿cierto?, que cometieron todos estos delitos. Y la violencia política sexual es un delito, se llama delito de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque es un crimen que afecta a un conjunto de personas de la sociedad. En este caso, también hubieron hombres, pero a las mujeres. En la proporción es, si eran 10 mujeres, ¿cierto? Eran 8 quienes eran violadas y 2 hombres. Esa era más o menos la proporción. Entonces, pasa de que es una forma, es una herramienta de control, pero aquí en Chile no se tipifica la violencia política sexual, a pesar de que las compañeras de la colectiva Mujeres Resistentes Siempre Combatientes, ellas estuvieron durante mucho tiempo trabajando con la mesa de diálogo, trabajando con el CERNAM para que este delito fuera, ¿cierto?, reconocido dentro del Código Penal, y eso no sucedió. Entonces ahora se puede querellar o se pueden demandar. Además, las querellas criminales significa que nos podemos querellar en contra de los torturadores, pero nadie vio sus torturadores, nadie sabe quiénes son. Entonces se hace, por ejemplo, por centro de detención. Ahí tendrían que decir quiénes eran los militares o marinos o aviadores o carabineros que habían, ¿te fijas? Pero pasa de que en nuestra legislación las personas que tienen más de 70 años se tiene que demostrar que están en condiciones, ¿cierto?, para responder a un juicio, que están habilitadas, ¿te fijas? Y resulta que la mayoría de estos personajes tienen más de 70 años, por lo tanto, se van acumulando las querellas. El año pasado, Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos, nos contaba de que habían 400 querellas ahí amontonadas. ¿Por qué? Porque el Instituto Médico Legal tiene muy pocos abogados, o sea, muy pocos médicos, psiquiatras, que le permitan, ¿cierto?, hacer estos exámenes. Y por otro lado, estos militares, ¿cierto?, que hacen decir de que están enfermos, que no pueden ir a cuando los citan, y son 6 meses más que pasan. Entonces, fíjate, la responsabilidad del Estado es enorme, es una deuda pendiente con las mujeres y con este delito, y que no ha sabido, o sea, no hay voluntad política, nunca ha habido voluntad política en resarcir esto, en reparar, en nada. Entonces, incluso se acuerdan, ustedes eran muy, muy niñas, pero el 2005, cuando aparece, ¿cierto?, la ley Valech, porque esa es otra cosa, o sea, todas las leyes de reparación, en vez de haber reconocido de que hubo tortura, de que hubo detenidos desaparecidos, primero salió la comisión Reti, después la ley de exonerados, después, 10 años después, lo de algo que no tenía ninguna, o sea, no había, ¿cierto?, una coherencia entre lo que había pasado y la reparación. En realidad no fue reparación, fue una pensión miserable que dio el Estado. Y entonces, al no reconocer las víctimas, en estas tres, a ver, la justicia transicional supone que tú vas que los estados, ¿cierto?, van a hacer leyes y transición y todo para que esto no se vuelva a repetir, que se llaman las garantías de no repetición. Pero pasó que se volvió a repetir, o sea, durante el estallido social, ¿cierto?, la crueldad con que actuaron al tirar a los ojos a jóvenes
a adultos, jóvenes, niñas, niños, la violencia política sexual, que hay cerca de 400 demandas. O sea, en ese tiempo se demandó, te fijas, durante la dictadura nosotros no podíamos demandar, nunca se aceptó ningún habeas corpus, no se aceptaba ningún recurso ni de amparo, ni de protección, nada. Entonces era muy complicado. Entonces el Estado, que tiene toda la responsabilidad, te fijas, no ejerce esa responsabilidad ni ejerce su rol, porque dentro de lo que es la constitución política que tenemos, ¿cierto? Que es la misma constitución que dictó Pinochet, o sea, y además en los códigos, puede la abogada explicarnos más eso, pero tenemos un código civil y un código penal de muchos años que no se condiciona, ¿cierto?, con la realidad que tenemos hoy día, con respecto a los niños y niñas, con respecto a todo lo que es la violencia en contra de las mujeres, de los niños y de las niñas. No existe una legislación eh, que sea, ¿cierto?, capaz de estar a tono con los tiempos y además hacer justicia, porque esto no es justicia, esto es injusticia. Eso. Uh-huh. Es increíble cómo en este tiempo la impunidad es como la generalidad, lo que permanece. Claro. Tenemos antecedentes de que, por ejemplo, en el 2018 el 8% de las querellas por violación resultaron en alguna pena para el violador. Finalmente eso nos trae que a momentos de ahora el denunciar es más un acto político que realmente un acto que una mujer pueda ejercer esperando justicia. Claro, porque además está el machismo, o sea, el machismo de las cortes, de todas las cortes, de los jueces, de las juezas, porque a nadie, o sea, en ninguna universidad, te fijas, son muy pocas ahora las universidades, menos en derecho, que se estudia género. Yo hago, por ejemplo, clases en la Universidad Andrés Bello a trabajo social y a psicología. Pasamos un semestre, que no es nada, te fijas, de género y desigualdades. Entonces, eso hace que no está la ignorancia, pero una ignorancia porque si ellos quisieran hacer otra cosa harían algo totalmente diferente. O sea, aquí hay yo insisto en que la voluntad política del Estado y de los gobiernos, de todos los gobiernos, no ha estado en ese ámbito. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los derechos humanos, si se hubieran cumplido, por ejemplo, el derecho a la justicia y a la verdad, que no se cumplió, ¿cierto? Porque nunca dijeron dónde estaban los detenidos desaparecidos, las detenidas desaparecidas, las embarazadas que fueron ejecutadas, ¿cierto? Entonces, no, se hizo un pacto de silencio y un pacto cómplice entre las Fuerzas Armadas y los civiles que participaron. Tampoco se hizo justicia, o sea, no hubo verdad, no hubo justicia, porque las penas, si uno revisa todas las penas, son irrisorias, es una burla para la familia, para todo el pueblo de Chile, que hayan este tipo de penas y que además pidan que les den indulto y pidan ¿cómo se llama? Que los traten igual que cualquier otro, que no los traten como delincuentes, o sea, el haberles hecho cárceles especiales para ellos, eso es como una bofetada a más que bofetada, es terrible para las familiares, para todo. No sé si escucharon el otro día que dijeron que habían desclasificado todo lo de Kissinger y Nixon para el tiempo de cuando sale Allende durante la Unidad Popular, o sea, cuando sale Allende electo, y que ahí ya estaba listo el golpe. Entonces el golpe siempre, Estados Unidos no iba a permitir, ¿cierto?, que hubiera, eso es textual, que le dijeron que no hubiera una segunda Cuba en América Latina y en ninguna parte. Entonces iban a hacer todo lo posible por derrocar y la cantidad de dólares y todo. Entonces, cuando nosotros hablábamos durante la dictadura de que había participado la CIA y había participado Estados Unidos,
mucha gente nos quedaba mirando y decía, no, pero ustedes, ¿qué le ponen? No, sí, era así y es así, y ahora, ¿cierto? A 50 años vemos que era así, pues, que fue así. Entonces, lamentablemente, en estos modelos, ¿cierto? Que son modelos neoliberales, sistemas que el rol del Estado es un rol subsidiario, claro, no es un Estado de derechos, ni tampoco es un Estado de bienestar. Por lo tanto, esta cosa esta frasecita de en la medida de lo posible se aplica a todo. Muchas gracias, Esther, por tu respuesta. Ahora vamos a presentar a nuestra segunda invitada, Bien Palacios Franco, que es abogada feminista, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM Gualmapu, y de la Comisión de Derechos Humanos de ABOFEM. Hola, Vivian, ¿cómo estás? Hola, compañeras, qué gusto estar con ustedes. Me disculpan el atraso, tuve ahí un problemita laboral, pero ya hace unos minutos escuchando atentamente a Esther y a su visión y sus experiencias. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Ya, Vivian, para comenzar, igual ahora con la pregunta, te la voy a repetir para que respondas, ¿ya? Ya, por ¿Cuál favor. es la responsabilidad del Estado frente a la violencia sexual que existe en la actualidad contra mujeres y contra la infancia, la que también se vio fuertemente representada en dictadura? Eh, Mira, yo creo que lo primero que quiero decir en realidad es que para mí como abogada por un lado y como mujer feminista por otro, es súper complicado a veces hablar desde lo técnico y no mezclar algunos elementos personales, pero a la vez sabemos que lo personal es político, ¿cierto? Porque siempre las abogadas, querámoslo o no por formación, nos vamos a parar un poco desde lo que puede dar o no puede dar la institucionalidad que tenemos. Pero ¿qué pasa en la práctica? O sea, mi opinión es que la institucionalidad no le ha dado nada a las víctimas de violencia político-sexual. O sea, por ejemplo, particularmente a las víctimas, a las mujeres víctimas chilenas de la dictadura militar, no han obtenido justicia ni reparación. O sea, eso en cierto modo se ha obtenido desde las propias mujeres o desde el mismo movimiento feminista. Entonces, ahí yo quiero enlazarlo con esto que tú me dices de la responsabilidad del Estado en realidad frente a la violencia sexual, porque ese es mi primer diagnóstico. O sea, en la práctica, aquí al no haber sanción, reparación, ¿para qué hablar de la erradicación, cierto? De todas las violencias que sufrimos las mujeres, en realidad uno lo que percibe como mujer, como abogada, como política, es que el Estado no se está haciendo responsable, derechamente. No se ha hecho responsable durante todo este tiempo y son fantasmas que han vuelto a aparecer. O sea, acá no estamos hablando de una violencia que existió solamente en dictadura, por ejemplo, sino que en realidad, en cuanto a la violencia contra las mujeres, uno podría hablar como de un continuo muy probablemente anterior a la dictadura que tiene que ver, ¿cierto?, con la sociedad patriarcal, androcéntrica y capitalista en la que vivimos, que toma nuestros cuerpos como trofeos en muchos sentidos. Desde el Estado o desde la responsabilidad propiamente tal, frente a la violencia sexual, yo creo que hay que decir, o sea, que aquí hay graves deficiencias estructurales en el sistema que favorecen la discriminación hacia nosotras y por lo tanto favorecen la impunidad. Piensen ustedes que aquí hay organismos internacionales que han dicho una y otra vez que justamente este tipo de crímenes que tienen que ver con la violencia sexual hacia nosotras es uno de los crímenes menos castigados en el mundo, particularmente en Chile, donde las tasas de impunidad son súper altas. Yo entiendo que, o sea, sin ir más lejos, recién en mayo del 2019, si no me equivoco, claro, en mayo del año pasado, recién hubo una sentencia que abordaba un poco el ámbito de la violencia sexual, pero el fallo finalmente tampoco la reconoce. De las pocas querellas que hay a propósito justamente de estos casos. Entonces, como que ahí las víctimas apelaron, yo no sé en qué va ahora ese caso, pero
eso es básico. O sea, acá no tenemos fallos de esta Corte Suprema, de este Poder Judicial, ¿cierto? Que es un poder dentro de un Estado de Derecho que tiene muchas funciones y entre ellas tutelar jurisdiccionalmente, garantizar derechos humanos o velar porque estos no se violen ni se vuelvan a violar. O sea, aquí las garantías de no repetición, digamos, de las que se hablan justamente en el ámbito de los derechos humanos, es algo que no se cumple. Ahora, yo veo también problemas en torno a esta responsabilidad del Estado desde la misma formación que tienen y han tenido históricamente los agentes de la institucionalidad. O sea, hay una deuda formativa que obviamente tiene impacto en este deber, entre comillas, que asumió el Estado de Chile, que es de prevención de la violencia. Porque aquí lo que ocurre es que quienes tienen que actuar respecto a la violencia sexual y a la violencia político-sexual debiesen saber cómo opera en general la violencia contra las mujeres, cuerpos feminizados de niños y niñas adolescentes. Y lo que yo veo es que no existe una política pública efectiva dentro de toda esta serie de problemas, ¿cierto?, que obligue a estos agentes del Estado a tener una capacitación técnica o conocimiento específico en materias de género. Y eso lo vemos cuando las mujeres hoy en día van a denunciar y no se les reciben las denuncias. Lo vemos, o sea, por ejemplo, en estos casos que uno podría pensar que son violencias, entre comillas, pequeñas, y también lo vemos en lo que pasó en la revuelta del año pasado. O sea, donde pensábamos que habían cosas que no iban a ocurrir nunca más. ¿Cuántas veces hemos dicho para que nunca más en Chile? ¿Y qué pasó? Pasó lo mismo. O sea, este fantasma que tiene que ver con las violaciones, con los desnudamientos, con las sentadillas, con las fotografías, con la introducción de elementos como la luma en las vaginas de las mujeres por protestar. O sea, esto, entre paréntesis, es más allá del carácter, digamos, de dominación que tiene el delito de violación y abuso sexual en sí, ya como diría Rita Segato, ¿cierto? Pero, o sea, acá lo que vemos es que hay una irresponsabilidad total del Estado de hacerse cargo en todos los compromisos que ha adquirido internacionalmente, ¿ya? Porque esto al final no es un discurso feminista. O sea, acá el Estado de Chile tiene ratificado un montón de tratados internacionales que tienen que ver con el deber de debida diligencia, por ejemplo, que es justamente un estándar que se ha utilizado harto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos de violencia de género, y nosotros no damos el ancho, ni en la prevención. O sea, ¿quién sería el ministerio encargado de esta prevención? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, a través de una educación no sexista. Vemos que eso no existe esa política pública, no existe esa preocupación, por el contrario, existe, digamos, el deseo de perpetuar un tipo de educación que es segregadora y que tiene muchos efectos, también en el ámbito de la violencia de género. Ahora, bueno, ¿para qué decir en términos del sistema legislativo en sí? Que es lo que a lo mejor ustedes esperaban escuchar y yo me fui como para otro lado, pero acá Chile tiene, si bien tiene estos tratados internacionales que están ratificados, pensemos por ejemplo en la Convención Belén do Pará, en la Convención CEDAW, en la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que entre otros principios recoge el interés superior del niño, niña y adolescente, y por ende hay que tender a la no revictimización en los procesos, un montón de cosas que no se ven plasmados en el sistema de justicia que tenemos. La ley de violencia intrafamiliar que tiene Chile, o sea, la ley 20.066 no pone a la mujer como eje en el centro, como sujeta de derechos humanos. Es una ley que se le dice, ¿cómo es la palabra? Como familista, ¿ya? O sea, que tiene que ver con el orden de las familias, con este orden patriarcal, con el valor en sí que tenemos las mujeres en la medida que seamos productores y reproductoras de nuestros roles sexualmente asignados. Tenemos un proyecto de ley que está, proyecto de ley integral que intenta asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que no avanza en el Congreso. Estamos hablando de proyectos que tienen más de 10 años de tramitación. Entonces, si tú me dices a mí cuál es la responsabilidad del Estado, bueno, obviamente hay que tener claro que la consecuencia de que el Estado chileno haya suscrito todos estos pactos internacionales era justamente que se generaran obligaciones estatales,
obligación de prevenir, obligación de reparar, obligación de erradicar, y esta aplicación del principio de debida diligencia, que no lo vemos en las investigaciones a propósito de causas de derechos humanos, no lo vemos en las investigaciones que se llevan a cabo a propósito de violencia sexual. Entonces, en realidad, yo veo un Estado irresponsable, que por supuesto está muy en la línea de lo que decía anteriormente la compañera, o sea, un Estado que perpetúa un sistema neoliberal seguramente no le interesa hacerse cargo de este tema. Muchas gracias, y que además sigue utilizando la violencia política sexual para seguir ejerciendo su poder, ¿cierto? Y aterrorizando a las mujeres y por lo tanto callando las voces femeninas dentro de los movimientos sociales. Muchas gracias, Vivian, por tu respuesta. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de nuestro conversatorio, en donde vamos a hacer preguntas específicas para cada una de nuestras invitadas. Vamos a comenzar contigo, Esther. La pregunta es así. ¿Cuál crees tú que es la importancia que a 47 años de la dictadura, cuál es la importancia de mantener activos los ejercicios de memoria en Chile a 47 años de la dictadura? Bueno, tiene una importancia vital en este sentido porque, bueno, las políticas, cierto, de Estado que han habido sobre memoria también ha sido igual que lo que conversábamos antes, o sea, todo fue, por ejemplo, respecto a lo que le pasó a las mujeres, o sea, no hay, solamente está el informe Walech y el informe Walech, uno iba y hacía su relato, ¿cierto? Pero con gente que muchas veces no tenía ni la capacidad ni el conocimiento de lo que había pasado y muchas mujeres no hablaron, muchas mujeres no pudieron decir nada por temor, por todo lo que nos pasa en términos de que la violencia política sexual, ¿cierto? Que ¿por qué se llama así? Porque son agentes del Estado quienes nos violaron, no es el vecino, no es el familiar, son responsabilidad de agentes del Estado. Y esos agentes del Estado son pagados por el Estado, por todos los chilenos y chilenas. Entonces pasa que estas políticas, ¿cierto?, de memoria, que en realidad son más bien políticas de olvido, porque, por ejemplo, aquí yo soy de Concepción y aquí en Concepción el único centro de detención y tortura que logramos, ¿cierto?, tener, ni siquiera está administrado por la Corporación Mutualista Bautista Fanchowan, porque solamente se declaró como monumento histórico, como patrimonio, pero no lo podemos administrar porque eso es de la Marina. Entonces, ¿qué pasa? De que no quedó, por ejemplo, la cárcel de Chacabuco 70, hay un supermercado. En lo que era el Buen Pastor, se instaló primero una universidad, después una clínica, todo se fue borrando, se fue borrando lo que era la historia y la memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando se borra la historia? Cuando no tenemos posibilidades, ¿cierto?, de dar a conocer en los colegios, lo que decía la compañera, ¿cierto?, la educación, una educación que sexista por un lado, ¿cierto?, pero además una educación que no entregó, ¿cierto?, todos los elementos de la historia. Entonces aparecemos como, nosotros vamos a los colegios, por ejemplo, y conversamos con las alumnas, con los alumnos, y ellos, o sea, no saben, ni su familia quedó tan instalado esto de que la política era mala, lo instalaron tan bien, ¿cierto?, durante la dictadura, que, claro, nos tienen miedo, o sea, hay un miedo instalado que todavía ese miedo no se ha ido, todavía ese miedo existe. Y por otro lado, las víctimas, ¿cierto?, que fueron una compañera decía, fue tanto el horror que vivimos, fue tanto lo que nos hicieron, que cuando yo, lo único que quería era morir. Cuando me di cuenta que tenía que vivir, empecé a trabajar y a hacer un montón de cosas, pero muchas vidas fueron truncadas, todos nuestros proyectos fueron truncados. Entonces, y ahí hay o sea, hubo obviamente una intención, ¿cierto? Un dolo, como dicen los abogados, de hacer daño, o sea, no era una cosa. Además, las mujeres durante la Unidad Popular, ¿cierto? Las mujeres habíamos salido
a la calle, habíamos salido, ¿cierto?, a las fábricas, habíamos salido o sea, este triple rol que tenemos, lo estábamos, ¿cierto?, sacando de lo doméstico. Y estábamos trabajando en la hub, trabajando en los comedores, en las ollas comunes, en todas esas cosas salíamos. Claro, eran los espacios también de prolongación del rol doméstico, pero ya se salía, ya había otra vida. Pero la dictadura volvió, ¿cierto?, a tenernos en ese rol de madre, esposa y dueñas de casa. Entonces, el que tú fueras política, que fueras revolucionaria, no podía ser, tenían que castigarte, y el castigo era brutal. Entonces, muchas compañeras quedaron que no podían hablar, que no pudieron hablar hasta después de los 40 años del golpe, de lo que les había sucedido. Entonces, incluso uno no decía que había sido prisionera política, ni que había estado detenida, nada, en los trabajos, en todos lados. Yo tuve la suerte de que trabajé en el Arzobispado de Concepción, pero muchas compañeras no. Entonces, la importancia, te fijas, de saber la historia, de conocer la historia, es justamente para que no se repita. Y esta historia se repitió, te fijas, porque además, como decíamos antes, o sea, no hubo justicia, sigue la impunidad, ¿cierto? La garantía de repetición, el Estado no fue capaz, ¿cierto?, de otorgar eso. Y además está el hecho de que, o sea, en el caso específico de las mujeres, ¿cierto?, el machismo que pasa por todos lados. O sea, el machismo no solamente del Estado, de sus instituciones, también de los compañeros, de los políticos. Entonces, este trabajo que hacemos las mujeres es un trabajo que la tenemos que hacer nosotras. Nosotras la hacemos entre mujeres, con las chiquillas jóvenes. Nosotros tenemos un trabajo intergeneracional donde trabajamos con feministas jóvenes, te fijas, y ahí vamos traspasando. Pero es un trabajo que recién lo estamos haciendo, o sea, no es un trabajo que se haya hecho durante mucho tiempo, es ahora que lo estamos haciendo. Entonces, por las situaciones que yo les comentaba antes. Y es gracias a este trabajo también que se está un poco apaleando tanto negacionismo, ¿cierto? Hace Claro. unas décadas atrás realmente nadie creía sobre las atrocidades que habían ocurrido en dictadura, y poco a poco eso está cambiando. Sin embargo, es tanto el negacionismo que aún existe, que estos hechos atroces que ocurrieron en dictadura, en cierto sentido, se volvieron a replicar para la revuelta social, ¿cierto? Qué importante es. Claro. Ahora la segunda pregunta. La actividad revolucionaria en el periodo de los años 70 fue vital para la resistencia contra la dictadura. Tuvo distintas formas, pero trascendió a esta. La lucha activa por la vida, la denuncia contra la violencia fascista organizada y el levantar procesos que apuntaron a recomponer el tejido social, sindical y poblacional. Esta actividad militante se percibía como un espacio masculinizado, invisibilizando muchas veces los relatos de las voces femeninas que formaban parte de esta orgánica. Esto tuvo como consecuencia una escasa sistematización documental que vislumbrara las formas en que las mujeres vivieron su militancia. La pregunta es, ¿cuáles crees que son las principales razones de esta situación? ¿Qué rol cumplieron las mujeres militantes en el periodo de dictadura y cómo esto se vincula con la violencia sexual que muchas vivieron en este periodo? A ver, por un lado, ¿cierto?, la mayoría de los partidos políticos que había, los movimientos que habían, ¿cierto?, incorporaron a las mujeres dentro de lo que era, seguíamos en esta situación del rol doméstico, ¿te fijas? O sea, no en todos, pero igual, o sea, por ejemplo, había un departamento de la mujer, ¿ya? Y ese departamento de la mujer, ¿de qué se ocupaba, cierto? De los problemas de la mujer, pero dentro de lo que era su rol doméstico, ¿ya? Y habían compañeras, muy pocas compañeras que sí estaban, o sea, porque esto tiene que ver con el poder, ¿te fijas? Porque el poder, sabemos que el poder ha sido siempre masculino. Entonces, dentro de lo que eran las orgánicas, ¿cierto?, durante la dictadura, por el hecho de que las mujeres, ¿cierto?, que
que podían trabajar y estar trabajar de muchas formas clandestinas, ¿ya? Y el trabajo más político en lo externo que llamábamos de los partidos, ¿cierto? Se hacía también, por lo menos aquí en Concepción, se hacía a través de las organizaciones que se empezaron en los 80 a decir, bueno, nosotros somos, por ejemplo, el CODEPU, y el CODEPU tenía el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, que trabajábamos ahí, ¿cierto?, viendo todos los derechos de las mujeres y empezamos ahí a hablar de feminismo. Pero pasaron varios años, o sea, nosotros trabajamos desde el 81, 82 hasta el 80, casi hasta el 90, con todos los problemas, las problemáticas que tienen las organizaciones. Entonces, esta tensión, siempre hubo esta tensión, ¿cierto?, entre lo que era el trabajo de las mujeres, el poder y el rol que les tocaba, ¿cierto?, como militante y el rol que les tocaba también en lo que era como militancia, pero en lo organizacional afuera, de las poblaciones, en lo poblacional. Nosotros trabajábamos en lo poblacional. Entonces, pasaba que esta sistematización de la cual tú hablas, por ejemplo, de que no hay historia de lo que hicimos las mujeres, es una deuda pendiente tremenda, porque por ejemplo, yo tengo cuadernos, tengo boletines, tengo un montón de cosas, te fijas, para poder hacer la historia, por ejemplo, del CODE. Y pasa que queremos hacer esto, pero pasa también por el tema de las lucas, pues el tema complejo de los dineros, te fijas. Entonces, pero además mucha cosa que se perdió, o sea, si yo he tratado de recolectar y pedirle a las compañeras que están vivas aún, ¿cierto?, del CODEM, y decirle, por favor, chiquillas, hagamos algo, hagamos un documental, hagamos un trabajo, veamos lo que tenemos, armemos un archivo oral, porque fue un tremendo trabajo que hicimos. Fue un tremendo trabajo si nosotros trabajábamos en todas las comunas. Teníamos talleres de alpillera, talleres de alfabetización, talleres de capacitación en oficio. Hacíamos unas jornadas preciosas de recreación, unas jornadas de capacitación, haciendo toda esta política organizacional para que las mujeres se organizaran en sus propios barrios. Pero de todo eso, te fijas, o sea, apareció la famosa democracia y se suponía que todo eso iba a ser un piso, ¿cierto?, para que pudiéramos seguir trabajando, pero pasó que eso lo tomaron los partidos políticos, y a los partidos políticos no les interesó el trabajo que estábamos haciendo en las poblaciones y en las organizaciones de mujeres, y eso se quedó ahí, te fijas. Entonces tampoco no se sistematizó. Yo siempre guerreo por eso, de que tenemos que sistematizar lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora tanto con la Monche y bueno, las 3 organizaciones que yo participo, que son de memoria, en las 3 estamos haciendo todo este trabajo de archivo oral y de sistematizar, de registrar, porque si no, nos pasa que nosotros somos los que tenemos que hacer este trabajo, porque ni el Estado ni los partidos políticos lo están haciendo. Entonces tenemos que hacerlo nosotras. Y en términos de lo que fue la violencia política sexual, ¿cierto?, lo que lo vivieron las compañeras, como es algo tan doloroso y tan complejo de contar, también, ¿cierto?, es poca la información que hay al respecto. Y nosotras, cuando empezamos a hacer la obra de BTA, cuando empezamos a hacer el mural, ahí recién las compañeras pudieron hablar, y igual no se puede hablar todo, te fijas, o sea, porque no se puede, o sea, hay todo, está el tema del pudor, el tema de la vergüenza, de lo que van a decir los hijos, hijas, si saben, te fijas. Hay toda una serie de barreras que tenemos que ir tratando de que que podamos hablar. Y ese hablar, ese narrar, ese relatar, también tiene que tener oídos, porque si no tenemos oídos no podemos hablar, no tenemos la retroalimentación.
Claro. Pero por eso son importantes, yo creo, estas circunstancias que se crean, por ejemplo, como Claro, estoy viendo acá, porque voces como las tuyas se pueden escuchar y qué bueno es crear conciencia para crear de sí, verdad una sociedad más consciente, sobre todo con el periodo que se viene ahora de la Constitución, de la nueva Constitución. Necesitamos que estemos todas informadas y conscientes acerca de cómo han sido los procesos históricos por los que ha vivido Chile, ¿cierto? Ahora sí. pasamos a las preguntas dirigidas para nuestra compañera Vivian. Vivian, ¿qué rol cumple la institucionalidad como reproductora de la violencia político-sexual? ¿Cuál crees tú que debieran ser los requisitos que cumplan las instituciones para ser consideradas como espacios que brinden seguridad a las denunciantes de violencia sexual? Mira, yo creo que aquí está por un lado el ser y el deber ser, ¿cierto? Como dirían los filósofos. O sea, lógicamente, desde el deber ser están todas estas obligaciones que sabemos que particularmente cuando nos toca a las mujeres son un poco letra muerta. Eh, y lo digo con harto dolor porque, por un lado, mi rol es incentivar, por ejemplo, que las mujeres denuncien. O sea, para mí el silencio nunca va a ser opción. Pero, por otro lado, está lo que ocurre en efecto. Eh, Piensa tú que, o sea, desde esa perspectiva yo creo que la institucionalidad ha sido y está siendo productora y reproductora de violencia política y también de violencia político-sexual, y que esto también es un continuo en la práctica. O sea, piensa tú que si nos vamos solamente a las cifras de ahora, de la revuelta de octubre, en el contexto de las movilizaciones sociales, el INDH en un mes presentó más querellas por tortura y violencia sexual que en toda la existencia de esta institución, que tiene casi como 10 años. Ese es más o menos como el nivel de lo que ocurrió. O sea, estamos hablando de más de 75 querellas que son solamente de ese tema, 15 además que ingresamos nosotras como ABOFEM de otras mujeres que por distintos motivos no confían un poco en esta institucionalidad y prefieren quedarse en manos de organizaciones feministas. Pero incluso mucho más allá de octubre del 2019, ¿cierto? Que aquí pareciera como que el problema lo empezamos a ver aquí, pero si uno analiza más atrás, y en realidad las cifras así lo respaldan, acá en Chile se ha estado recibiendo denuncias de violencia político-sexual continuamente. O sea, yo estoy hablando, por ejemplo, de las marchas estudiantiles del 2006, del 2011, del Mayo Feminista del 2018, sobre todo a propósito del movimiento feminista. Lo que ocurrió en todos estos años es que en realidad la institucionalidad fue reproduciendo una y otra vez este tipo de violencia en la impunidad. Y aquí no me quería referir a esto, pero ya me voy a terminar refiriendo igual. Hay un tema con las Fuerzas Armadas chilenas y carabineros y este tipo de violencia. Yo creo que hoy en día está fuera de discusión que estos organismos han violado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y cuerpos feminizados. Pero no solamente de las mujeres que protestamos. O sea, aquí la violencia político-sexual tiene que ver con lograr algunos efectos específicos, que es sacarnos del espacio público, sacarnos, digamos, de estos espacios de participación, que andemos con miedo, que andemos, digamos, asustadas a participar, a marchar, a convocar actividades. O sea, eso es lo que busca la violencia político-sexual en principio. Pero además, o sea, a la larga, lo que se espera es que a través de este amedrentamiento que tiene el Estado y los grupos privilegiados, que ya sabemos que están detrás de muchas de estas decisiones, y de gobiernos específicos, como el que estamos en este momento, lo que se espera también es que nuestras demandas salgan del debate público, porque se sabe que el movimiento feminista tiene incidencia, tiene voz a nivel mundial, no solamente en Chile,
y que desde esa perspectiva, este movimiento como pocos es uno de los que les muestra, como se dice, los dientes al poder. Nosotros en realidad existimos un poco para esto. Yo miro, acá escuchaba a la compañera y bueno, me llena también de orgullo y me emociona las cosas que han tenido que vivir, que pasar, porque en realidad acá esto no es algo que ocurra solamente, como bien decía, contra las mujeres que nos atrevemos a manifestarnos y a participar. O sea, piensen ustedes que entre el año 2010 y 2018 o 2019, si no me imagino, existieron alrededor de 300 denuncias por violencia sexual que hicieron las mismas funcionarias de Carabineros y de Fuerzas Armadas contra sus propios compañeros de trabajo. O sea, aquí tampoco es que exista un estigma de que esta violencia la suframos solamente a algunas mujeres con un determinado pensamiento político, sino que aquí hay un continuo, una institucionalidad que produce y reproduce para todas las mujeres, incluidas aquellas que están trabajando o estudiando en las Fuerzas Armadas. Y que de estos casos, si no me equivoco, menos de la mitad obtuvo algún tipo de reparación, perdón, de sanción, a través de sumario administrativo, suspensiones, qué sé yo. O sea, aquí hay una dinámica que se repite en todos los espacios que ocupamos las mujeres, y eso, por supuesto, que tiene que ver con el rol de la institucionalidad en el sentido de que ha normalizado. Lo ha normalizado completamente, no solamente la institucionalidad, aquí la sociedad lo normalizó. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a varias compañeras sobrevivientes de dictadura, y uno de los relatos que prevalece también es que incluso dentro de las organizaciones mismas de derechos humanos, hubo que hacer, o sea, hubo distintas discusiones, tensiones al interior de estos espacios para que se hablara de violencia político-sexual primero, y en segundo lugar para que se le diera un rol importante dentro del debate público. O sea, aquí todo el mundo hablaba de las torturas, las desapariciones, pero ¿qué pasa con este tipo de violencia? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es porque de una u otra forma la hemos normalizado como sociedad. Las feministas recién estamos como internalizando estos discursos. Es realmente súper, súper complejo. Ahora, yo creo que por otro lado, hay un tema también con la ausencia de políticas públicas, o sea, en todo este marco que ya dijimos, ¿cierto? Que para mí el sistema es insuficiente, el Estado incumple sistemáticamente. Chile tiene un profundo desprecio hacia todos los derechos humanos. No lo vemos solamente con las mujeres, lo vemos con niños y adolescentes, con los pueblos originarios, con la clase trabajadora. Aquí pareciera que hay mucha normativa de este tipo que está de adorno. Y hay sectores políticos que hablan de derechos humanos justamente cuando ven a sus propios sectores amenazados. Yo creo que el tema de las políticas públicas en torno a la prevención y erradicación del problema, que eso es lo que nos tenemos que plantear, independiente de que yo veo que el camino es largo, pasa por una inactividad también, ¿ya? O sea, porque ya todos decimos, bueno, el Estado, ¿cierto? Este Estado que no sabemos bien qué compone, qué representa, qué poderes ejercen, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si uno tomara solamente las cifras que existen a propósito de violencia sexual contra mujeres, niñas y cuerpos feminizados en el mundo, la OMS, por ejemplo, ya podría hablar de una pandemia. ¿Y qué experiencia tenemos nosotras con el manejo de la pandemia? ¿Qué hemos visto este año? Cuando hay una pandemia, o sea, cuando algo es peligroso, afecta la vida de las personas y, digamos, tiene alguna posibilidad desde el Estado de poder disminuirse o erradicarse, se toman medidas concretas. O sea, acá yo me acuerdo que se hizo, independiente que no haya funcionado mucho, se hizo una mesa de expertos, ¿cierto? Compuesta por el Colegio Médico, por el Ministerio, por un montón de, por la institucionalidad, bueno, no tanto por la sociedad civil, pero, o sea, ¿me entiendes? Se fueron tomando medidas concretas frente a cifras que eran demasiado altas. Pero ¿qué pasa con este tipo de violencia que sufrimos las mujeres?
¿por qué no estamos tomando este tipo de medidas? Si en realidad es igual de urgente, es igual de pandémico, es igual de sistemático, y los efectos que tiene en la vida de nosotras son, o sea, quizás bien lo sabrán ustedes mejor que yo, pero impacta a tal medida que hay mujeres que se quitan la vida, ¿ya? O sea, aquí lo vemos, bueno, para muestra un botón, o sea, lo que ocurrió con el caso de Antonia, que fue víctima también de otro tipo de violencia sexual. O sea, ¿qué tiene que estar pensando una mujer para que piense que en el fondo el suicidio es la única salida al problema que tiene? ¿Qué composición social tenemos? ¿Qué composición del Estado tenemos? Yo veo que todo esto es, bueno, absolutamente insuficiente en el sistema tal y cual lo conocemos. Yo creo también que una nueva constitución tiene que hacerse cargo de esto. Yo pienso que este proceso también de construir esto, de repensarnos, de repensar una justicia con perspectiva feminista, por ejemplo, va a ser una discusión súper larga, que no se agota en el apruebo, en la convención, ese tipo de cosas. O sea, yo siento que el proceso destituyente que inició el año pasado y lo que está ahora en curso es un proceso que puede durar 20, 30 años más. O sea, son discusiones que vamos a tener que ir dando como para largo, y de esa perspectiva cualquier elemento que yo pueda agregar ahora o restar, igual va a ser como absolutamente... ay, se me fue la palabra. Va a ser, bueno, pero en el fondo no voy a lograr abarcarlo. Y de lo segundo que me decías, Irma, se me olvidó, pero era como en relación a que deberían tener las instituciones, ¿no? Sí. Como para ser consideradas como, o Espacios sea, en que el fondo, brinden seguridad a las denunciantes. ya, mira, en términos amplios, o sea, yo creo que hay que apuntar siempre desde una perspectiva de prevención a un cambio en nuestros paradigmas de educación. O sea, eso lo voy a repetir hasta el día que me muera, porque en realidad no veo posibilidades de que una sociedad disminuya sus índices de violencia patriarcal si no incidimos desde ahí, desde la primera infancia. También es difícil, bueno, pensar como qué tendrían que tener para ser consideradas, porque como yo siento que estamos casi en cero, independiente que tenemos normativas, bueno, tenemos protocolos específicos también, pero en la práctica eso no ha significado espacios de disminución de violencia. Estoy pensando en universidades, en colegios, en partidos políticos y en en empresas, incluso instituciones que se han preocupado de hacer algunos protocolos que son casi siempre en la misma línea, como por cumplir. Son, digamos, instrumentos que vienen a obedecer a una formalidad. Han habido algunos casos a propósito de la justicia internacional que, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, en el caso Atenco versus México del 2018, en donde se ha establecido más o menos internacionalmente cómo debería ser, cómo deberían ser estos sistemas. Y ahí se ha hablado como de hartos tópicos. O sea, por un lado, se habla de la aplicación, por ejemplo, de la obligación que tendrían los estados y sus organismos integrantes de investigar todo este tipo de hechos o desde un principio de debida diligencia, que no es otra cosa que pedirle a los agentes estatales que hagan su trabajo, ¿ya? Y que lo hagan con un alto estándar profesional. Y eso en el desglose, bueno, podría significar, por ejemplo, cosas que todavía no están totalmente resueltas en Chile. Primero, la declaración de las víctimas, que sean en un ambiente cómodo y seguro, que nos brinde privacidad y confianza. ¿Eso existe actualmente? Acá en Chile no existe. O sea, cuando una mujer quiere denunciar algún tipo de violencia de género, particularmente violencia sexual, que es súper vergonzoso y que la sociedad nos dice poco menos que tenemos la culpa, porque fuimos abusadas, porque fuimos violadas, uno llega a, bueno, yo tampoco lo conozco así como los retenes de Carabineros, de PDI de todo Chile, pero no existen algunas salas habilitadas para este tipo de denuncias específicas de las mujeres.
Normalmente hay como están estos compartimientos donde yo denuncio y estoy también escuchando la denuncia que hace otra persona, y estoy escuchando otros diálogos con otros carabineros y policías. O sea, yo creo que eso sería una de las cosas concretas que podrían hacerse con perspectiva de género, crear las condiciones para que nos atrevamos a denunciar. Ahora con la pandemia eso se mejoró un poco, porque como existen estos canales de denuncia por WhatsApp, vía correo electrónico, en el caso de la fiscalía, uno siente un poco una conexión más directa, digamos, en llegar y escribir y enviarle como tu relator fiscal sin pasar por las policías. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen conexión a internet o que están en zonas rurales? O sea, tampoco estamos como abarcando un universo más amplio. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de la no revictimización, eso, que es básicamente que ojalá la víctima dé su relato solamente una vez y no tenga que contárselo varias veces a todo el mundo, ni ratificar su declaración. O sea, eso acá en Chile tampoco todavía está completamente abordado. Si bien hay una pauta de riesgo que se aplica o sea, se aplica desde Fiscalía, se aplica desde Carabineros, que es básicamente un interrogatorio de 20 preguntas, a lo que está orientado es a ver si yo tengo riesgo vital, pero no está en realidad orientado con esta perspectiva de reparación, por ejemplo. No está incluido en esta pauta. Ahora, tenemos también algunos problemas, o sea, particularmente en el caso de la violencia sexual, en torno a todo el itinerario, al peregrinaje, al martirio que tienen que sufrir las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos, para hacerse un examen médico, para poder periciarse físicamente, psicológicamente, en forma detallada por personal que sea idóneo, no solamente desde la perspectiva médica o psicológica, o sea, no solamente desde su ciencia o arte, sino que sea personal idóneo desde la perspectiva de la primera acogida, de la primera escucha, que no revictimice, que no cuestione. Esas son cosas que yo he visto acá, en el Hospital Regional de Temuco, que me ha tocado a veces, no es mi rol como abogada, pero he tenido que ir a algunos turnos específicos a acompañar a mujeres que quieren denunciar una violación, porque no está claro qué viene primero, si tienen que denunciar afuera en el retén o si tiene que pasar al box médico y denunciar primero ante la enfermera, matrona, médico de turno. O sea, he visto ese peloteo, eso existe 2020, pese a todas las políticas que tenemos desde el Ministerio de Salud, norma técnica, pese a toda esta infinidad de charlas y conversatorios que hacemos desde los espacios feministas. O sea, ¿eso qué me dice a mí? Que lógicamente no hay una política pública real, informada, efectiva, eficaz, que haya abordado esto. Otra de las cosas que se hablaban justamente a propósito de este caso Atenco versus México era que se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba. Eso tampoco podríamos decir que Chile tenga como un estándar, por ejemplo, cuando hablan de esta cadena de custodia. O sea, acá han habido errores que inciden en las tasas de impunidad justamente que tenemos las mujeres en torno a estos delitos. Aquí no necesariamente el Estado está en pie de asegurar que, por ejemplo, mi ropa como víctima vaya a ser periciada, vaya a ser investigada de forma inmediata en el lugar de los hechos y garantizando esta correcta cadena de custodia. O sea, esa infraestructura policial no está, y no está por falta de recursos y por falta de perspectiva de género en todos los operadores, agentes del Estado que tienen que ver con la violencia, no solamente las policías. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, bueno, a propósito de la representación jurídica gratuita, yo diría que en ese punto hemos avanzado, ¿sí? En Fiscalía ya se está hablando, bueno, desde el Poder Judicial, de la temática de género propiamente tal, está siendo obligatoria, pero recién estamos en esa etapa, como enseñándole a los funcionarios, operadores de justicia, que esto no es un discurso feminista, sino que tiene un marco normativo internacional, nacional, que es obligatorio. O sea, en realidad yo creo que estamos en un momento complejo, porque por un lado estábamos como comenzando a implementar este tipo de cosas, pero por otro lado, de nuevo nos pillamos con el proceso constituyente,
y que nos da la oportunidad para discutir en realidad lo que queremos y no estos avances en la medida de lo posible que se dicen y que a nosotras nos afectan más que a nadie. Yo creo que eso podría decir en general de qué elementos deberían existir, pero yo me enfoqué principalmente en la denuncia, en aspectos jurídicos, pero en términos transversales, acá insisto, o sea, una de las grandes falencias que tiene este sistema es que tenemos un Estado neoliberal, pues, es un Estado mínimo. Acá los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, no son la preocupación principal de este Estado. Acá la preocupación es la propiedad privada, la seguridad individual, ¿cierto? Algunos derechos, libertades individuales, la libertad de empresa, ¿para qué decir? O sea, la protección que tiene y con la propiedad privada versus la protección que tenemos nosotras las mujeres como víctimas, hay una diferencia abismante. Y eso tiene que tener resolución. Mira, hay una autora que se llama Catherine McKinnon, que ella desarrolla la teoría feminista del Estado. ¿Ya? Ella lo que dice que una ley no nos va a solucionar nada en el fondo, ni muchas leyes, porque acá el problema lo tenemos en la base, en cómo se pensó el Estado, cómo se pensó el poder, cómo los hombres pensaron el poder para nosotras, cómo pensaron excluirnos a través de la historia. O sea, yo estoy hablando, esto fue una decisión política desde la Ilustración hasta estos días. Se optó por excluirnos. Y en realidad lo que tendríamos que plantearnos es cómo hacemos un Estado con perspectiva feminista, justicia feminista, educación feminista, o sea, todas las instituciones, todos los ministerios que tengan que ver con nosotras, que ¿cuáles son? Son todos. Sí, realmente todos los elementos de la política inciden en nuestras vidas, tienen efectos. Por lo tanto, no nos sirve un Ministerio de la Mujer, menos en las condiciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tenemos en Chile, ¿cierto? O sea, para muestra un botón, las ministras que han tenido son ministras que reproducen estos discursos, que son negacionistas políticamente de todo lo que ocurrió en dictadura. Entonces, aquí nosotros necesitamos una perspectiva de género que sea transversal en todos los organismos del Estado, en todas las instituciones públicas, en todos los ministerios, que sea obligatoria, clara, que tenga mandatos específicos y técnicos. Y yo creo que recién desde ahí podríamos empezar a construir concretamente lo que queremos como un Estado, acorde a los derechos humanos de las mujeres, si es eso. Bueno, toda la razón, pues Vivian, la verdad es que las instituciones en Chile carecen mucho para poder brindarnos un espacio seguro a nosotras, y yo creo que por mientras no tengamos espacio seguro, lo que tenemos que hacer es acogernos en las organizaciones territoriales, ya sean agrupaciones feministas, agrupaciones sindicales. Tenemos que tener a nuestras compañeras para que ellas nos den nuestros espacios seguros, ¿cierto? Bueno, ahora pasando al siguiente bloque de proyecciones, vamos a hacer también una pregunta general para cada una de nuestras invitadas. Vamos a comenzar con Esther. Poner fin a la impunidad en los casos de violencia política sexual conforman pasos fundamentales para la construcción de un país que tenga como principio rector de su patrimonio político y social y de convivencia la equidad de género y el respeto inalienable de la dignidad de las mujeres y sus derechos humanos. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales pasos que apunten a terminar con la impunidad y en general toda actitud negacionista de las violaciones a los derechos humanos que existieron tanto en el periodo de dictadura como también los que ocurren en la actualidad y que se ven reflejadas como violencia sexual contra las infancias, contra las mujeres y contra las disidencias sexuales? Tremenda pregunta. O sea, aquí hay que cambiar todo. O sea, tiene que haber un cambio fundamental de la Constitución, ¿cierto? Porque de ahí parte todo el problema. Lamentablemente, yo por lo menos no, o sea, esta Constitución que se va a votar, ¿cierto? El 25 de octubre, en que vamos a aprobar una Constitución que tiene que ser constituyente y soberana, en que sí, cierto, estemos incluidas las mujeres, incluidos los pueblos originarios, incluidas las disidencias sexuales, ¿cierto?
pero que no nos incluyan en la letra, o sea, en el papel, ¿te fijas? O sea, que haya todo un trabajo de lo que decía la compañera antes, ¿te fijas lo que decía Vivian? O sea, si no se cambian las leyes, si no se cambia la educación, si no se cambia la salud, todo lo que es transversal, no vamos o sea, tenemos que estar unidas en eso. Por ejemplo, hay 7 programas de mejoramiento a la gestión en el Estado. Ya, dentro de esos 7 programas hay un programa de género, que a cada ministerio se le paga por meta, ¿ya? Se paga por metas creo que son 3 veces al año, que se da un adicional al sueldo, ¿cierto?, de cada funcionario si se cumplen las metas, ¿ya? Generalmente todos dicen que cumplen las metas, pero ¿qué pasa en la práctica? O sea, si el Ministerio de Justicia, te fijas, cuáles son los estándares, cuáles son los criterios de evaluación, qué es lo que pasa ahí, por qué, quién fiscaliza eso, por ejemplo. Hay una fiscalización desde el Congreso, los diputados, los senadores, o sea, aquí todo se deja hacer, o sea, la Contraloría que podría controlar, ¿te fijas? Tampoco cumple su rol, o sea, esto mismo que está pasando con Carabineros, que no es tan solo, o sea, todos los fraudes que han cometido, todos los dineros que nos han robado y que nos han robado a los chilenos y chilenas. Entonces, eso, ¿qué se hace con eso? Si tienen un poder que es un poder, ¿cierto?, que se los da la Constitución y que se los dan sus propias formas por un lado, el poder machista, pero por otro lado, este poder que no es fiscalizado por nadie, no hay control social, no existe el control social. Los partidos políticos se dedicaron a armar sus propios contubernios y ver sus propias formas de estar mejor en términos económicos, porque eso fue lo que primó. Si en una nueva constitución va a primar, ¿qué va a primar? ¿Por qué vamos a pelear? Porque estemos más humanizados, o sea, seamos humanizados, no tengamos que estar peleando como enemigos internos toda esta política, ¿cierto?, que se armó desde Estados Unidos, este enemigo interno que había, ¿cierto?, que tenían que pelear, o sea, y se sigue con la misma política, o sea, la escuela de las Américas, las escuelas que es donde se forman, ¿cierto?, en Francia, donde se forman los militares, siguen con la misma política del enemigo interno. Entonces, así o sea, tenemos que tener movimientos fuertes, yo insisto en movimientos fuertes, partidos políticos en estos momentos, los partidos políticos están todos muy desprestigiados, entonces tienen que ser, y yo siento que el movimiento feminista es uno de los movimientos fuertes que hay y que desde las asambleas territoriales, desde el territorio es donde tenemos que pararnos. De lo contrario, te fijas, nos van a volver a pasar la ¿cómo se llama esto? La aplanadora, ¿cierto? Como lo hicieron con el plebiscito. O sea, yo no voté en el plebiscito porque no creía en el plebiscito. Porque, ¿cómo se llama? Lamentablemente teníamos razón. Lamentablemente teníamos razón. O sea, yo lo lamento porque lo que había, ¿cierto?, de fe, lo que había de alegría de que salíamos de la dictadura, ¿te fijas? Supimos después que había sido otro engaño más. Entonces ahora no queremos, no, o sea, tenemos que tener tenemos que tener una fuerte presencia, ¿cierto?, en este apruebo, porque si no, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacemos que la Constitución, ¿cierto?, sea realmente desde las bases y podamos decir quiénes queremos que estén y que no sean los partidos políticos, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo que caímos antes. Entonces, en esas fortalezas, te fijas, yo tengo fe en las fortalezas de las mujeres, tengo fe en la fortaleza de las jóvenes y jóvenes, que podamos, ¿cierto?, hacer efectivamente una constitución que sea hecha por nosotros, por nosotras, para nosotros mismos, si no, o sea,
hay que ver y cómo se lleva a cabo, porque es un proceso largo, no es un proceso corto. O sea, estos cambios, porque es un cambio de cultura, un cambio, porque en lo que hicieron las dictaduras en América Latina, ¿cierto? Fue cambiar la cultura de los pueblos, ¿ya? Todo el terror que nos impusieron fue nos cambiaron, y después con el sistema neoliberal, Chile fue el laboratorio del sistema neoliberal, y pucha que dio efecto. O sea, cómo nos sacamos el individualismo, cómo nos sacamos los egoísmos, cómo nos sacamos el consumismo. Entonces, es muy fuerte todo esto. Entonces, tenemos que trabajar y duro. Hay que trabajar muy duro en concientización. Tenemos que concientizar y ver que no podemos dejar, te fijas, nuevamente cómo todo este proceso solamente que lo hagan los que están arriba. O sea, tiene que moverse la base, tenemos que participar y tenemos que hacer muchas cosas. Eso. ¿Cierto? Para que no exista de nuevo, para que no siga Claro, siendo tan famosa la frase de en la mesa no se habla de política, ¿cierto? Porque claro, claro. es una herencia de la dictadura. La dictadura Sí, es mala, uno no participa de claro, eso, ¿cierto? claro. Es El la miedo, mala en mi familia. claro, claro. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, Vivian, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles crees que son los principales pasos que apunten a terminar con la impunidad y en general toda actitud negacionista de las violaciones a derechos humanos que existieron tanto en el periodo de dictadura como también los que ocurren en la actualidad y que se ven reflejadas como violencia sexual contra las infancias, contra las mujeres y contra las disidencias sexuales? Mira, acá bueno, me pasa lo mismo que me pasa siempre que tengo que opinar de estas cosas. Como que hay una parte de mi cerebro que quiere decir cosas más políticas y una parte que se siente como un poco obligada a decir cosas más jurídicas, sabiendo a la vez que son elementos más teóricos, particularmente en este tipo de materias. Pero bueno, desde ahí, aclarar también que voy a dar algunas opiniones personales que no representan necesariamente el pensamiento de Abofem. Yo creo que, si bien la ley no es en sí solución de nada, yo creo que tenemos que recoger de una vez por todas este acto de decencia que tuvieron otras naciones, otros países. Estoy pensando, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Israel, Bélgica, Suiza, no sé, donde se penalizan los discursos negacionistas y los discursos que incitan al odio. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que acá en Chile sancionar el negacionismo es un imperativo jurídico y ético. Yo creo que nosotras no nos podemos seguir permitiendo tener que coexistir. O sea, para mí es súper violento escuchar personas que pretenden prácticamente que el centro Venda Sexy, por ejemplo, no existió. Personas que están hoy en día en cargos públicos, que están disputando el poder y que incluso van a ir a cargo en la constituyente por una nueva constitución. O sea, en realidad es algo que a mí me explota el cerebro, si me disculpan la expresión, cómo hemos normalizado, cómo hemos permitido que estos cómplices pasivos y cómplices además activos también estén en cargos públicos. Eso como primer punto, yo diría que, o sea, bueno, ya dije 2 puntos, en realidad que yo creo que hay que avanzar, digamos, hacia que el negacionismo sea un delito. Idealmente lo hiciéramos por la vuelta larga, ¿cierto? Que esta sociedad se transformara, adoptar una cultura de derechos humanos. Yo creo que ese es un objetivo a largo plazo, pero en el corto plazo vamos a necesitar, digamos, sancionar este tipo de expresiones. Yo pienso, por ejemplo, en los últimos meses, ahora, hace este mes acá en Temuco, y así ha ocurrido en el resto del país, que varios sitios de memoriales de derechos humanos han sido atacados. O sea, eso es una expresión que no puede volver a tener cabida en este país, independiente de que una sanción punitiva no vaya a disminuir el odio y la ignorancia. Yo creo que eso tiene que ser parte
del sistema jurídico. O sea, aquí lo que vemos es que la gente se va presa por saltar un torniquete, ¿cierto? Pero este tipo de cosas que son graves, que reproducen violencia, que en el fondo le dan elementos a caudillos que son absolutamente peligrosos en esta época, no pueden seguir siendo legitimados, ni desde el poder político, ni desde los partidos políticos, ni desde ningún espacio. Ahora, yo creo también que, ya se me olvidó la pregunta, ¿cuáles son los principales casos? Es que nosotros no hemos avanzado como país en una verdadera justicia transicional, independiente de que algunos creen que la transición ya se acabó por todos los años que han pasado, ¿cierto? O sea, hasta el momento que no se rompan todos los pactos de silencio, hasta el momento que no caigan todos, hasta el momento que no paguen todos los violadores, los encubridores, los cómplices pasivos de derechos humanos, nosotros no podemos hablar de justicia transicional, no hemos dado vuelta a la página realmente como país. Así lo perciben las víctimas directas, así lo vimos en octubre, que rebrotó, digamos, todo esto, y con eso paso a otro punto que es fundamental. O sea, ya si uno quiere hablar de medidas más concretas para terminar con la impunidad y las actitudes negacionistas, yo creo que es fundamental, si no profundas reformas, disolución derechamente a las Fuerzas Armadas y Carabineros tal y cual las conocemos hoy en día. Aquí estamos hablando de agentes del Estado que son productores y reproductores de violencia y que, si bien en el papel ellos cumplen con algunos procesos formativos en materia de derechos humanos, en la práctica vemos que eso no tiene ningún valor y que por lo tanto lo que se demuestra es que es esta institucionalidad la que tiene el problema. Cuando vemos las mismas prácticas el 2006, el 2008, el 2011, el 2019, que en 1973, que en 1975, es porque claramente hay un patrón en la formación de estos agentes que tiene estos vicios, para reproducir esta violencia. Ahora, desde el Poder Judicial, o sea, yo pienso, por ejemplo, si no me equivoco, en la época de la dictadura, se interpusieron 5.400 o 5.500 recursos de amparo ante tribunales de justicia chilenos para poder buscar a las personas que estaban desaparecidas, que estaban en una situación obviamente de detención ilegal, o sea, detenidos por no cometer ningún delito, en situación de tortura, desaparición, muerte, un sinfín de cosas. Y de esos 5.400 recursos de amparo, ninguno tuvo ningún efecto. Yo quisiera pensar que las querellas que hoy en día se están tramitando desde el INDH, desde ABOFEM, desde las organizaciones feministas, que finalmente somos las que estamos tratando las que estamos poniendo el cuerpo una vez más, ¿cierto?, para poder ayudar a obtener un poco de justicia, no sufrieran el mismo fin. O sea, nosotros necesitamos que existan sentencias que reconozcan esta problemática. Y eso pasa por un poder judicial que sea un poder del Estado, que dentro del Estado de Derecho se tome en serio, digamos, el rol de garante de derechos humanos, porque eso es lo que tiene que hacer un poder judicial de cualquier país en el mundo. Ese es su rol. Desde esa misma perspectiva o de cosas específicas, yo siempre tengo también un tema, insisto, no es la opinión de ABOFEM, o no estoy segura, pero aquí hay un tema con el Tribunal Constitucional también, o sea, y no solamente con el TC, sino que hay un montón de instituciones que son antidemocráticas. Bueno, toda la Constitución es una Constitución producto de un gobierno de facto, independiente de las reformas de maquillaje que se hicieron años posteriores, pero estas institucionalidades específicas que producen y reproducen violencia siempre hacia las mujeres, siempre van a ser, digamos, un aporte a engrosar los discursos de odio que nos afectan a nosotras. Y yo creo que tienen que erradicarse. No puede ser que este tipo de resabios de la dictadura sean prácticamente una tercera cámara. Esto es algo que no es que se me esté ocurriendo ahora, o sea, yo lo he dicho a todo el mundo.
juristas que incluso son de carácter liberal, que no necesariamente están de acuerdo con nuestras demandas. O sea, esto es tan obvio que tiene que ocurrir y no ha ocurrido. Creo que me iría como por ese lado y insisto, o sea, a lo que hay que apuntar acá para poder superar este tipo de, bueno, pensando, yo no conozco ningún país que pueda decir que lo ha superado 100%, pero cuando uno habla de educación con enfoque de género, de educación con enfoque de derechos humanos, o de una cultura de derechos humanos, ya córtenla con decir que eso son demandas comunistas, o sea, por favor, esto es un mínimo democrático en un Estado de Derecho. Es a lo menos, o sea, es a lo mínimo a lo que podemos optar como Estado, pensando sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo, donde tenemos por primera vez la posibilidad de al menos ser nombradas en nuestra legislación. Yo creo que hay que apuntar hacia allá, hacia poder hacer un poco, seguir pontificando, no sé si, no me carga esa palabra, pero tenemos que seguir predicando un poco esto en todos los espacios de incidencia que tengamos. No restarnos de algunos espacios de debate. Yo sé que es complicado para las feministas. Bueno, yo misma me he restado de algunos espacios de participación política militante, hegemónica, qué sé yo. Pero creo que la opción, pese a eso, es seguir incidiendo entonces desde los espacios que tengamos. Si es el movimiento feminista, bueno, desde ahí, creo que es fácil llamar a no bajar los brazos, pero en realidad yo sé que esta es una lucha que como es continua, es agotadora. Ahora viene el aniversario el 18 de octubre, yo no sé realmente qué va a pasar. O sea, obviamente aquí no hubo garantías de no repetición, eso más que un tema técnico, jurídico, yo creo que cualquier persona puede hacer ese análisis de que aquí no avanzamos, no avanzamos como sociedad, estamos como si estuviéramos hace 47 años atrás. Y me preocupa porque ¿cuántas mujeres más van a tener que pasar por esto ahora? Yo creo que cuando se cumple un año de la revuelta, las mujeres van a volver a salir a la calle. ¿Y cuántos, no sé, cuántos ojos más van a tener que perder los chilenos y chilenas? En el ejercicio de sus legítimos derechos políticos, por cierto, como en la manifestación. Tampoco es así como derechos que también ha reconocido el Estado chileno. O sea, estoy mirando atentamente cómo se va a dar ese momento, preocupada. Y por otro lado, siempre con esta dicotomía feminista, ¿cierto?, de actuar y no actuar, pero muy atenta a los pasos que vaya a dar el movimiento, que vayan a dar las compañeras, atenta a poner a disposición también las herramientas que se tengan, en este caso, el conocimiento, la herramienta jurídica, en la medida que vaya teniendo algunos efectos. Yo creo que por ahí va un poco mi idea. Bueno, y en vista a la impunidad como legislativa que se ha visto durante todos estos años, yo creo que lo que nos queda a nosotras como mujeres y como sociedad es que no haya nada de impunidad social, que nuestras conciencias colectivas sepamos quiénes son los que han cometido y los que cometen delitos y que actuamos bajo esa conciencia, ¿cierto? Bueno, ahora para terminar esta actividad vamos a hacer una pequeña actividad. Yo les voy a decir una frase y ustedes tienen que decirme en escuetas palabras lo que se les viene a la mente con esto. La frase es proceso constituyente. Esther, ¿qué frases se te vienen a la mente? Feminista. Muy bien. ¿Eso? ¿Feminista? ¿En eso te queda? Eso, me quedo en eso. Y Vivian, tú, ¿qué frase se te viene a la mente cuando te digo proceso constituyente? Bueno, yo concuerdo también, igual pensé en feminista, pero sí, yo creo que hay que decirlo, o sea, acá el componente de género es innegable en todo lo que ocurrió para que se desatara el proceso destituyente del año pasado, que tenemos gracias en gran parte de nuestro movimiento social, pero también yo quiero creer con todas las desconfianzas que tengo, de veras que eran pocas palabras, ya, oportunidad. ¿Oportunidad? Feminista Sí. y oportunidad, abierto. Ya,
Terminamos entonces, chiquillas, con este conversatorio. Estoy totalmente agradecida por su presencia acá. Le dejo el espacio ahora, si es que quieren dar unas últimas palabras, un mensaje que quieran dejar a las personas que están viendo esto y que las van a ver. Esther, algunas palabras. Bueno, agradecida a ustedes por la confianza, porque, ¿cómo se llama? Tenemos que apoyarnos nosotras entre las mujeres, tenemos que apoyarnos entre las feministas y sacarnos el miedo, como dice la canción, ¿cierto? Nos sacamos el miedo ya, nos sacamos el miedo, nos crecieron alas. Así que yo me quedo con esa frase y además con que tenemos que seguir hablando, no podemos quedarnos calladas frente a nada, frente a ningún derecho que sea atropellado, ¿cierto? Y a quien sea, tenemos que hablar, gritar, salir a las calles, tomarnos las calles nuevamente. Ese es mi mensaje. Bien, gracias, Esther. Muy bien. ¿Algunas palabras? Yo solamente quiero reiterar mi profundo agradecimiento hacia las mujeres de este país, desde la memoria histórica, desde lo que ocurrió el año pasado. Agradecimiento al movimiento feminista en general por cómo me ha cambiado a mí la vida en lo personal, cómo cambió la perspectiva de mi trabajo, cómo mejoró mis relaciones interpersonales con mis amigas, con mis parejas, exparejas, en mi trabajo, el poder que siento gracias a las antecesoras, ¿cierto?, de estas luchas. Y desde ahí decir que, bueno, seguimos disponibles para lo que venga este año, para lo que venga el próximo, para lo que vengan los próximos 10. Yo insisto, creo que esto va a ser un proceso muy largo, esto de repensarnos como Estado. Creo que es una oportunidad que el movimiento feminista no se va a farrear, pero que eventualmente la vamos a reconfigurar, ¿no? Yo también creo en una asamblea constituyente libre y soberana. Yo también creo que las mujeres somos parte importante de los resultados y las decisiones que allí se vayan a dar. Y bueno, esperar pasar estos procesos junto a todas las compañeras que quieran y puedan participar en él, para seguir aprendiendo de ellas. Gracias, gracias a ustedes de nuevo y muchas gracias a las personas que nos están viendo también y se dedicaron un tiempo de su día para ver este conversatorio y recordarle que vamos a tener nuestro 4 ciclo de conversaciones y lo esperamos para ese evento. Muchas gracias. Gracias a ti, Irma. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, Vivian. Chao. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.